nos encontramos en tierra de Aragón, la que está compuesta por 3 provincias, Huesca, Teruel y Zaragoza. Hoy nos encontramos en Zaragoza, una ciudad y municipio de España, la cual es capital de la misma provincia de Zaragoza y capital de la comunidad autónoma de Aragón. Es el 5º municipio más poblado de España, según el Instituto Nacional de Estadística. Como podemos apreciar, hoy nos encontramos en la Plaza del Pilar, uno de los puntos más destacados, visitados por los turistas extranjeros y nacionales. Hoy es Domingo de Ramos, podemos ver una mayor afluencia, como podrán ver, hay personas que están con las palmas, las cuales van a ser bendecidas. Asomándose de forma majestuosa al río Ebro, la Basílica del Pilar es una joya de estilo barroco, construida entre los siglos XVII y XVIII, que no solo es el lugar más emblemático de Zaragoza, sino uno de los templos más importantes de España. Según la tradición, se trata del primer templo mariano de la cristiandad, puesto que en él se conserva y venera el pilar, en realidad una columna de jaspe que, según la tradición, fue puesto por la Virgen María, quien, viviendo aún en Jerusalén, se habría aparecido en carne mortal al apóstol Santiago el día 2 de enero del año 40. Documentalmente no hay pruebas de lo consignado en la tradición, cuyos pormenores datan de 1297, en una bula del Papa Bonifacio VIII, y 1299, una declaración de los jurados de Zaragoza, donde por primera vez se atestigua la advocación de Santa María del Pilar, tras emprender en 1293 el obispo Hugo de Mataplana una rehabilitación del edificio que amenazaba ruina. La Basílica del Pilar cuenta con una imponente fachada de 130 metros de largo, por lo que ocupa prácticamente uno de los laterales de la Plaza del Pilar y resulta imposible no verla desde casi cualquier parte de la ciudad. Como mencionamos anteriormente, la arquitectura de la Basílica Nuestra Señora del Pilar es barroca, que es un estilo artístico surgido a finales del siglo XVI en Italia y se extendió hasta el siglo XVIII. Sus orígenes se retrotraen a la Contrarreforma, siendo una forma de hacer un llamamiento a los fieles de aquel entonces a través de un estilo de construcción, diseño y arte muy suntuoso que intentaba representar la gloria y grandeza de la Iglesia Católica. A comienzos del siglo XVI, Europa vive momentos convulsos, siendo el barroco, palabra que significa perla imperfecta, una respuesta a esa situación azarosa como muestra del poder, la riqueza y la fuerza de aquellos países más prominentes, especialmente los católicos. Los arquitectos retomaron las nociones de belleza del Renacimiento, pero de una forma más ornamental. En líneas generales, el barroco buscó crear espacios llenos de efectismo, introduciendo dinamismo, movimiento, contraste y drama en exteriores, y especialmente en los interiores. La arquitectura del barroco se destaca por utilizar grandes cúpulas normalmente ubicadas en el centro del edificio. La decoración cobra protagonismo y se vuelve cada vez más elaborada. El dorado se extiende como forma de subrayar el carácter sagrado y suntuoso de las obras, siendo notable en el caso de la escultura, tanto al interior como al exterior. El sobredorado de las obras se extiende
a las esculturas, relieves, retablos, molduras, etc. Se emplean todo tipo de elementos arquitectónicos y o decorativos para conseguir imprimir sensación de movimiento o dinamismo. Así se utilizan paredes curvas, techos abovedados, nichos, arcos, volutas, esculturas, relieves, etc. Las temáticas de las obras suelen ser religiosas, tratando siempre las esculturas, retablos y motivos decorativos. En las imágenes anteriormente mostradas podemos ver la finura, la belleza y la laboriosidad de estas construcciones, por lo que podemos apreciar su valor arquitectónico resaltando todos estos detalles. Pero lo importante acá es lo que la persona viene a sentir en una conexión con Dios entre la persona y el Creador. Porque sabemos, queridos televidentes, que Dios está en todos los lugares. Está en ti, está en mí y en cada una de las personas. Pero siempre el ser humano busca un lugar donde poderse sentir o acercarse, según a su parecer, a nuestro Creador. Cada persona tiene sus propias creencias, culturas y costumbres. No hay que perderse una vista panorámica de 360 grados, lo que se consigue a través de un ascensor ubicado en una de las torres de la Basílica del Pilar, concretamente a la Torre de San Francisco de Borja. Tras un ascenso de 63 metros en 20 segundos, llegamos a una estancia de descanso antes de llegar al mirador superior que está a 80 metros del suelo, donde podemos apreciar desde lo alto las torres y cúpulas de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, con sus colores vibrantes en azul y amarillo. Además, el majestuoso río Ebro, quien captura las miradas de los visitantes que quedamos alucinados de tan maravillosa vista, donde se conectan belleza natural y belleza arquitectónica en un día soleado con una temperatura de 12 grados Celsius. Hoy domingo 24 de marzo, un domingo de Ramos. A lo lejos, una ciudad llena de vida en donde se encuentran de forma armoniosa modernidad y antigüedad, donde la historia de tantas épocas pasadas dejaron un legado a nuestra generación presente y las futuras, siempre y cuando sepamos valorarla y cuidarla. La entrada de Jesucristo en Jerusalén a lomos de un burro es una de las imágenes típicas de la Semana Santa. La compañía de las palmas y el ambiente de celebración completan ese cuadro festivo
que da inicio a las celebraciones oficiales de cada año. En este momento estamos apreciando un poco sobre el recorrido de la procesión Las Palmas del Domingo de Ramos, el cual está atravesando por la Plaza Seo, que está junto a la Catedral El Salvador. Dicha procesión es dirigida por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, la cual fue fundada en 1938 por los empleados de Banca y Cajas de Ahorro de Zaragoza. El paso Entrada de Jesús en Jerusalén parte inicialmente desde la iglesia de Santa Isabel de Portugal, haciendo un recorrido por distintos lugares de Zaragoza. En uno de los puntos de la procesión se hace la recogida de las palmas. Luego, más adelante en un acto, las palmas son bendecidas. Junto a la procesión, este es el momento más importante de dicha cofradía y es exclusiva para ella. Simboliza, junto con los ramos de olivo, la alegría y el júbilo durante la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, único momento feliz de toda la semana de pasión. Como podemos apreciar, el hábito es una túnica de color hueso y capirote azul, lo que llevan puesto en la cabeza. El capirote tiene su origen en la época de la Inquisición. A los castigados por motivos religiosos se les obligaba a usar una prenda de tela que les cubriera el rostro, el pecho y la espalda. Además, debían usar un cucurucho de cartón en señal de penitencia. Otro elemento son los instrumentos, compuesta por tambores, timbales, bombos y cornetas. La sección de instrumentos acompaña con sus marchas al paso titular durante las salidas procesionales. Queridos televidentes, como podemos apreciar, la tradición junto a la fe es algo que se transmite de generación a generación. A su vez, es parte de la riqueza cultural de cada pueblo o nación. Y como países latinoamericanos, conocemos de primera mano la influencia que ejerció la Iglesia Católica en la transmisión de la fe cristiana, donde lo más importante es amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, respetándonos y aceptándonos aún con nuestras diferencias. Queridos televidentes, en este momento nos encontramos en la ribera del río Ebro, el cual nace en el pico de los Tres Mares, Cantabria, y desemboca en la provincia de Tarragona, Cataluña. Mide aproximadamente 930 kilómetros de longitud. Es el más caudaloso de España. En la parte de atrás podemos apreciar el singular, característico y emblemático puente de piedra que tiene su historia acá en la ciudad de Zaragoza. Conoce un poco más sobre este emblemático puente y también sobre cómo el río ofrece esta vista tan apetecida por los turistas al momento de visitar dicha ciudad. El río Ebro es uno de los ríos más largos de España y fluye en el corazón de la ciudad de Zaragoza. El río alberga muchas vistas hermosas que reflejan el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Discurre enteramente por España. Entre los ríos que desembocan en el mar Mediterráneo, solo es superado en longitud por el Nilo. Sobre el gran y majestuoso río se encuentra el puente emblemático de piedra, con una longitud de 225 metros y 7 arcadas, una de ellas enterrada bajo el Paseo Echegaray.
El puente de piedra es el puente más antiguo de Zaragoza que cruza el Ebro. Sus orígenes se remontan a la fundación de Caesaragusta en el siglo I. Ya hay constancia de la existencia de un puente hecho de piedra o madera que daba acceso a una de las puertas principales de entrada a la ciudad y permitía cruzar a las poblaciones del noroeste de Hispania. El puente que vemos actualmente es del siglo XV. Inició su construcción en 1401 y se inauguró en 1440. A finales del siglo XVIII se construyó el pretil de San Lázaro para proteger la margen izquierda de las inundaciones en épocas decrecidas. En 1813, tras los sitios de Zaragoza, las tropas napoleónicas volaron la arcada más cercana al arrabal cuando huían, dejando la ciudad incomunicada y evitando que las tropas aragonesas les persiguieran. A mitad del puente, en uno de los miradores, llama la atención la cruz de Basilio, construida en honor de los caídos durante los sitios de Zaragoza. Los 4 leones de bronce presiden ambos lados del puente desde 1991. Desde hace más de 9 siglos, el león es el emblema de Zaragoza como símbolo de fuerza y poder. No es para menos que los habitantes de Zaragoza se sientan orgullosos por tan gran construcción de un atractivo muy especial, por la vista de su río y la Basílica del Pilar. Nos encontramos en las afueras de la Plaza de Toros de Zaragoza, también conocida como La Misericordia o Coso Ramón Pignatelli. Es el segundo coso taurino de primera categoría más antiguo de España. La Plaza de Toros de Zaragoza es una de las más antiguas de España. Se le conoce así porque la iniciativa de su construcción fue de Ramón Pignatelli, regidor del hospital y de la Casa de Misericordia, donde iban destinados los beneficios. La plaza inicial, levantada en 70 días, se inauguró el 8 de octubre de 1764. A lo largo de los años se hicieron diferentes reformas y ampliaciones, siendo la más importante en 1916, a cargo de los arquitectos Miguel Ángel Navarro Pérez y Manuel Martínez de Ubago. Se amplían los tendidos, se dota de porche y de ambulatorios, se construye la enfermería, oficinas, y el resultado es el aspecto actual. Es de estilo neomudéjar, que es una síntesis del estilo arquitectónico mudéjar caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y el empleo de la ornamentación árabe, entremezclado con la románica, lo gótico y lo renacentista. La incesante búsqueda de un arte nacional hizo que entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se construyeran plazas de toros, estaciones de tren, escuelas, fábricas y viviendas que hoy identificamos como ejemplos de la arquitectura neomudéjar. La Plaza de Toros La Misericordia tiene 3 plantas
y su ruedo mide 48 metros. Tiene una capacidad de 10.300 personas. La plaza abrirá sus puertas según programación de corridas de toros para la Feria de San Jorge en el próximo mes de abril y para la Feria del Pilar en octubre. Y para despedirnos, les dejo unas breves imágenes de la estatua del emperador César Augusto. En cualquier museo de la ciudad que muestre los vestigios arqueológicos, se evoca a este personaje, por supuesto. Hay una escultura en su honor en la propia avenida César Augusto, junto a las murallas romanas, que datan del siglo I y a un paso del mercado central. Pero curiosamente, esa escultura no la encargaron ni hicieron los zaragozanos. Fue regalo venido desde la propia Roma, eso sí, de la Roma de 1940, gobernada por Benito Mussolini. Cabe resaltar que Zaragoza es una ciudad que tiene un inmenso legado histórico en el cual hay que documentarse mucho para poder entender sus propios acontecimientos. Ya tendremos tiempo para visitar nuevos lugares como el Palacio de Aljafería o bien el Parque Grande. Pero por hoy hemos llegado hasta acá, dándole gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. Y a ustedes, queridos televidentes, por acompañarnos en esta experiencia. Hasta pronto y hasta luego.